Mi primo Matías, el niño dorado de la familia, se paró frente a todos en su fiesta de graduación con un micrófono en la mano y dijo que era fácil distraerse con pasatiempos de internet mientras se reía directamente de mí, y yo, sentado al fondo con tierra en los zapatos después de haber estado dirigiendo el tráfico como un empleado de estacionamiento. Apreté mi vaso de plástico y supe que había llegado el momento de callarle la boca para siempre, porque durante años mi familia me había tratado como al primo fracasado que no fue a la universidad, el que seguía descubriendo qué hacer con su vida, el que según ellos solo vendía cosas por internet sin tener un trabajo de verdad. Y esa noche, mientras todos brindaban por el futuro brillante de Matías y su flamante título en ciencias políticas, yo iba a demostrarles que mientras ellos aplaudían las credenciales de su hijo perfecto, yo había estado construyendo un imperio desde mi habitación adolescente que ahora valía más de $1.400.000 al año. Mi nombre es Ezequiel, tengo 33 años y nací en una familia de clase media alta en las afueras de Bogotá donde el éxito se medía en títulos universitarios, trajes caros y apellidos que abrieran puertas en los círculos correctos. Y desde muy joven supe que no encajaba en ese molde porque mientras mis primos y hermanos se preparaban para la universidad con sus guías de estudio y sus aplicaciones a las mejores facultades, yo estaba encerrado en mi habitación aprendiendo a construir páginas web y a vender productos en línea. Y al principio solo vendía fundas personalizadas para computadoras portátiles que diseñaba yo mismo. Luego empecé a vender sudaderas con diseños originales. Y después el negocio creció como una bola de nieve hasta que ya no podía manejar el inventario desde mi cuarto y tuve que alquilar un pequeño almacén. Y mientras ellos llenaban solicitudes de prácticas profesionales y rezaban por conseguir una entrevista, yo estaba presentando declaraciones de impuestos para mi empresa y manejando inventario por valor de cientos de miles de dólares, pero para mi madre, Rosario, yo seguía siendo el hijo que todavía se estaba descubriendo a sí mismo, y así me presentaba en las reuniones familiares. Este es Ezequiel. Todavía está encontrando su camino. Como si mi empresa no existiera hasta que alguien con un traje y un título dijera que sí. El primo Matías siempre fue el favorito de la familia, el hijo de mi tía Patricia y mi tío Fernando. Y desde pequeño fue el que sacaba las mejores notas, el presidente del consejo estudiantil, el que hablaba 3 idiomas y hacía voluntariado en hospitales mientras se veía como modelo de revista en cada foto. Y nunca tuvimos una mala relación, éramos cordiales pero no especialmente cercanos. Aunque siempre hubo esa energía en él, como si esperara aplausos al final de cada oración. Y sus padres fomentaban eso porque cada pequeño logro era celebrado con una fiesta, un certificado enmarcado, un mensaje grupal y un álbum de Facebook llamado El Gran Día de Matías. Y cuando recibí la invitación a su fiesta de graduación, ya sabía lo que me esperaba. Un evento con catering en el jardín de su casa en un barrio exclusivo de Bogotá, con luces de hadas, champán y una carpa alquilada que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en un mes. Pero lo que no esperaba era el papel que me iban a dar. Llegué un poco temprano para evitar el caos habitual, pero mi tía Patricia me recibió con un chaleco reflectante en la mano como si estuviera empezando un turno de trabajo. Y me dijo: «Oh, qué bueno, Ezequiel, esperábamos que pudieras ayudar con el estacionamiento. Tenemos autos atascados hasta la calle», y yo la miré sin poder creer lo que estaba escuchando, y ella continuó: «No, hola, no, gracias por venir, solo un chaleco. Un walkie-talkie y una palmadita en el hombro como si fuera un estudiante universitario trabajando de ballet los fines de semana», y le dije: «No voy a trabajar en la fiesta, Patricia, vine a celebrar». Y ella se rió como si hubiera contado un chiste y dijo: «Vamos, ayúdanos una hora, eres bueno con la logística, ¿verdad? Con tu cosita de internet», y debería haberme ido en ese momento. Debería haberle devuelto el chaleco y haber dicho que no, pero algo en mí, probablemente mi maldito sentido de lealtad familiar, me hizo tomarlo. Y pasé los primeros 90 minutos de la fiesta dirigiendo camionetas hacia parches de césped y ayudando a parientes mayores a navegar por terrenos irregulares con sus andadores. Y nadie me relevó, nadie me trajo una bebida. Y cuando finalmente me senté en una de las mesas plegables del fondo, sudoroso y cubierto de polvo, la celebración real ya estaba en marcha. Había una gran pancarta extendida por todo el jardín que decía: «Felicitaciones, Matías», en letras doradas brillantes. Una cinta gigante cruzaba la entrada y cubría lo que parecía ser un Hyundai Kona completamente nuevo. Y los invitados se agrupaban alrededor de la mesa de pasteles bebiendo cócteles y comiendo comida de catering. Y mi madre, sentada en primera fila, me hizo un pequeño saludo débil como si ella personalmente hubiera criado a Matías. Y vi mi nombre escrito en una tarjeta de papel, escondida detrás de una planta decorativa cerca de la fila del buffet.
muy lejos de las mesas principales. Y Matías estaba radiante con un traje de color claro que parecía capturar cada rayo de luz mientras se movía de grupo en grupo como si estuviera haciendo campaña para un cargo público, y cuando alguien le dio un micrófono, lo golpeó dramáticamente antes de reírse y decir, «Solo quiero agradecer a todos por venir. Significa mucho estar rodeado de personas que valoran el trabajo duro y la educación real. Especialmente en estos días cuando es tan fácil distraerse con pasatiempos de Internet». Y sonrió directamente hacia mí, y la pausa fue deliberada, el tono fue cortante como una navaja. Y la reacción fue risa, risa real. Mi tío Fernando resopló, mi primo Brandon casi se atraganta con su bebida. E incluso mi madre hizo esa sonrisa tensa y avergonzada como si quisiera fingir que no se estaba riendo pero no podía evitarlo, y sentí el calor subiendo por mi cuello mientras miraba la condensación en mi vaso y trataba de no reaccionar, todavía no. Matías continuó, o completamente inconsciente o simplemente lo suficientemente audaz para no importarle. Y dijo, algunos de nosotros pasamos 4 años obteniendo un título que realmente significa algo. Hizo una pausa y agregó, perdón, no perdón. Y hubo más risas mientras chocaba copas con algunos amigos antes de devolver el micrófono como si estuviera terminando una escena en una película adolescente. Y mi madre me miró y se encogió de hombros diciendo que él no quiso decir nada malo. Pero la verdad era que a mí no me importaba el auto, no me importaba la pancarta, no me importaba el discurso. Y no me importaba que cada fotografía pareciera tomada conmigo accidentalmente recortado en él. Fondo junto a un seto como un mesero olvidado, lo que dolía eran los años de despidos silenciosos. Las sonrisas burlonas cada vez que intentaba explicar lo que hacía. Y mi propia madre saltaba por encima de las actualizaciones sobre mi negocio solo para hablar de uno de los profesores de Matías que supuestamente había trabajado en Washington. Pero mientras estaba sentado allí con tierra en los zapatos y una bebida en la mano, algo cambió dentro de mí. Y esperé hasta que terminó el brindis final, el aplauso se desvaneció. La gente comenzó a moverse hacia la pista de baile donde un altavoz Bluetooth reproducía canciones populares. Y me puse de pie. Me sacudí el polvo de la ropa y caminé hacia la mesa principal donde Matías y sus amigos se estaban tomando fotos junto al auto, todavía disfrutando de toda la atención, y dije en voz alta, «Oye, Matías». Y él dejó de reírse inmediatamente porque claramente no esperaba una respuesta. Y preguntó con los ojos entrecerrados, «¿Sí?». Y yo levanté mi vaso y sonreí y le dije, «Solo quería felicitarte. Debe sentirse genial saber que tu título te trajo hasta aquí, y honestamente es increíble tener una familia que te apoya tanto», y tomé un sorbo lento antes de continuar. Mi pequeño pasatiempo de Internet acaba de generar $1.400.000 este año. Hice una pausa y agregué, «Pero oye, bonito Hyundai», y el silencio fue absoluto. La sonrisa de Matías se congeló, alguien detrás de él dejó caer un tenedor. La boca de mi tío literalmente se abrió. Mi madre parpadeó 2 veces como si su cerebro no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Y no esperé la reacción, simplemente asentí, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Y lo último que escuché detrás de mí fue a alguien susurrando, «Espera», ¿qué dijo? Y no tenía absolutamente ninguna intención de quedarme para ver lo que pasaba después. Mientras caminaba por el camino de grava hacia mi auto, podía sentir las miradas quemándome la espalda como lámparas de calor. Pero no me di la vuelta, no hacía falta, mi parte estaba terminada y había dicho todo lo que necesitaba decir. Y sabía que ese pequeño momento de micrófono caído iba a resonar en esa fiesta por mucho tiempo. Y la verdad es que no había planeado decir nada, en serio no lo había hecho. Pero años de ser el pensamiento secundario silencioso de la familia. El que recibía el extremo corto de cada conversación y la larga lista de favores. Finalmente se habían acumulado, y el comentario engreído de Matías fue la gota que colmó el vaso, y cuando llegué a mi auto y me fui. Nadie vino detrás de mí, no inmediatamente, pero para cuando llegué a mi casa, una moderna casa de 3 habitaciones que compré al contado el año pasado, mi teléfono ya estaba empezando a vibrar, y el primer mensaje fue de mi madre diciendo, «Eso fue completamente innecesario», y luego otro, «Ezequiel, avergonzaste a toda la familia». Y luego un tercero, «Hablaremos más tarde, por favor no hagas de esto algo más grande», y unos minutos después, mi tía Patricia envió un mensaje, ¿era realmente necesario? Matías trabajó duro para su título, no eres la única persona con logros, y no respondí, apagué mi teléfono. Lo dejé en la encimera de la cocina y dejé que el silencio de mi casa me envolviera. Y esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Las consecuencias llegaron en oleadas durante los siguientes 2 días.
Y el lunes por la mañana abrí mi correo electrónico de la empresa y encontré 3 nuevas solicitudes de entrevista. Porque aparentemente uno de los amigos de Matías había buscado mi negocio después de la fiesta y estaba impresionado por lo que habíamos construido, no tropezado accidentalmente, no tuve suerte. Construido, y esa palabra significaba mucho para mí, y un mes antes probablemente habría reenviado esas solicitudes a mi asistente. Pero esta vez tomé las llamadas yo mismo porque por una vez quería que la gente escuchara mi historia. Y el martes por la noche mi madre apareció en mi puerta sin avisar, sin llamar. Solo tocó el timbre con un recipiente de plástico en la mano como si todavía fuera 2007 y yo fuera un estudiante universitario que necesitaba sobras y consejos de vida. Y abrí la puerta lentamente y ella dijo en voz baja, «Oye, te traje comida», y la dejé pasar. Y se quedó en la entrada por un momento mirando alrededor como si fuera la primera vez que realmente veía el lugar. Los muebles minimalistas, las obras de arte locales, la iluminación inteligente, todo hablaba en silencio el lenguaje del éxito. Un lenguaje que ella nunca se había molestado en aprender, y finalmente dijo, «¿Te ha ido bien?», y yo respondí, «Sí, me ha ido bien», y ella colocó el recipiente en la encimera y me miró y dijo, «Avergonzaste a Matías. Avergonzaste a toda la familia», y yo crucé los brazos y me apoyé en la isla de la cocina y le dije, «Mamá». Él se burló de mí frente a todos, yo no comencé nada, lo terminé, y ella dijo, «Pero $1.400.000, como si fuera un crimen, como si decirlo en voz alta pudiera convocar a un agente del IRS de la nada, y yo le dije, «Es la verdad», y ella dejó de hablar. Su mandíbula se tensó, y luego preguntó en voz baja, «¿Por qué nunca me lo dijiste?». Y me reí, no con crueldad, solo cansado, y le dije, «Te lo dije, solo que nunca quisiste escucharlo. Preferías la versión de mí que necesitaba ayuda, la versión que encajaba en la historia, Ezequiel. El que abandonó la universidad, Ezequiel todavía tratando de descubrir las cosas. Podías sentir lástima por ese chico, pero dejé de necesitar eso hace mucho tiempo». Y ella se sentó pesadamente como si las palabras le hubieran quitado el aire de los pulmones, y dijo en voz baja, «No estaba tratando de sentir lástima por ti», y yo la miré y le dije, «No». Entonces, ¿por qué Matías siempre era la historia de éxito mientras yo era solo el chico que hacía productos en su habitación? Y ella no tuvo respuesta para eso, y en cambio miró hacia otro lado y dijo, «Matías está buscando trabajo ahora, nada ha funcionado todavía», y yo sonreí con tensión y dije, «Entonces el título no abrió todas las puertas mágicamente después de todo». Y eso me ganó una mirada de disgusto y ella dijo, «No seas cruel», y yo le dije, «No estoy siendo cruel. Solo estoy cansado de fingir. He pasado años actuando como si necesitara permiso para pertenecer a esta familia», y ella se levantó y se sacudió las migas imaginarias de su blusa y dijo, «Él quiere disculparse», y yo levanté una ceja y pregunté, «¿De verdad?». Y ella dijo que fue demasiado lejos, y no respondí, no porque no la hubiera escuchado, porque no lo creía, todavía no. Más tarde esa noche revisé mi teléfono por primera vez desde la fiesta y había un mensaje de Matías sin leer que decía, «Oye, sobre la fiesta, no debería haber dicho lo que dije, eso estuvo mal». Y me quedé mirándolo durante mucho tiempo, no porque no supiera cómo responder, porque por primera vez en mi vida el equilibrio de poder había cambiado y todos lo sabían, porque durante años me trataron como el tipo que apenas sobrevivía con una computadora portátil y un sueño. Pero la realidad era muy diferente, yo era el que estaba construyendo silenciosamente un imperio mientras nadie prestaba atención. Pero el fin de semana siguiente fue cuando las cosas realmente comenzaron a ponerse extrañas. Porque mi tía Patricia me llamó directamente sin previo aviso y dejó un mensaje de voz diciendo, «Ezequiel, necesito hablar contigo sobre algo importante, hemos tenido una situación financiera. No quería mencionarlo pero las horas de tu tío se redujeron y el arrendamiento del vehículo nuevo de Matías se está volviendo difícil de manejar, sé que las cosas han estado tensas últimamente, pero todavía somos familia, ¿verdad?». Y fue entonces cuando algo hizo clic en mi cabeza, no estaban avergonzados. Querían algo. Y escuché el mensaje de voz 2 veces, no porque necesitara oírlo de nuevo. Porque no podía creer lo rápido que había cambiado el tono. Porque unos días antes yo había sido la broma de la familia usando un chaleco reflectante y dirigiendo el tráfico hacia campos de césped, y ahora, de repente, era el fondo de emergencia. No llamé a mi tía Patricia de vuelta, no inmediatamente, de hecho no respondí en absoluto. La dejé preguntarse si había escuchado el mensaje, dejé que la incomodidad creciera, porque conocía este patrón. Era predecible, primero venían las burlas, luego el silencio, luego la amabilidad repentina.
Luego el discurso de Somos familia, en el momento en que necesitaban un favor, y no se equivoquen. Esto era un favor, uno costoso, y me senté en la mesa de mi cocina. Abrí mi computadora portátil y revisé la página de Instagram de Matías, donde había publicado un carrusel de fotos de la fiesta de graduación, la pancarta, los discursos, el auto, las llaves, y el pie de foto decía, nuevos comienzos, trabajo real, marcando la diferencia, trabajo real. Ahí estaba esa frase de nuevo, y me desplacé por los comentarios, docenas de me gusta de parientes, familiares, amigos, excompañeros de clase, todos diciéndole lo increíble que era, lo orgullosos que estaban, y un comentario decía, no puedo esperar a verte en el Departamento de Estado algún día. Y eso realmente me hizo reír porque sabía que Matías no había recibido ni una sola oferta de trabajo. No porque me lo hubiera dicho, porque mi madre lo reveló accidentalmente mientras intentaba defenderlo en mi cocina. Y el tipo que daba discursos sobre títulos reales y pasatiempos de Internet ahora llevaba 3 meses desempleado. Y entrando en pánico silenciosamente, pero no estaba planeando hacer nada, no estaba buscando venganza. Todavía no, y entonces llegó la segunda llamada, esta vez de mí. Tío Fernando, que dijo, oye, solo quería aclarar las cosas, sabes que te queremos, siempre te hemos querido. Y lo de la graduación fue solo una pequeña broma, Matías tiene un gran sentido del humor. Lo heredó de su padre, y se rió nerviosamente antes de continuar. Patricia mencionó el arrendamiento y dijo que te dejó un mensaje de voz. Solo estamos un poco ajustados este mes. Realmente ayudaría si pudieras cubrir los primeros pagos hasta que Matías se establezca, quiero decir. Dijiste que tu negocio está yendo realmente bien, ¿verdad? Y me quedé allí en silencio atónito, sosteniendo mi teléfono como si pudiera explotar, porque la audacia era casi impresionante. No había mención de los años que pasé ayudando silenciosamente con los gastos, ni mención de los regalos de cumpleaños, las cenas navideñas, las emergencias familiares, ni nada sobre las innumerables veces que intervine mientras ellos repartían cumplidos de doble filo y sillas plegables. Y no hubo ni un solo reconocimiento de que los comentarios de Matías habían sido crueles, no groseros, no insultantes, no humillantes, solo más derecho, más expectativas, más de lo mismo. Fue entonces cuando abrí una hoja de cálculo que había estado manteniendo durante años, no obsesivamente, solo cuidadosamente, cada dólar que había prestado o gastado en la familia, todo. Los $400 que presté a Brandon para libros universitarios que nunca se devolvieron. Los $2.300 que le di a Patricia y a mi tío cuando su techo comenzó a gotear hace 3 inviernos. Cada favor, cada emergencia, cada contribución impulsada por la culpa. Y había pagado silenciosamente todo eso para mantener la paz. Y me desplacé hasta el final y el total me miró fijamente, $48.640. Sin incluir intereses, sin incluir el trabajo emocional, sin incluir años de ser tratado como un cajero automático ambulante mientras todos actuaban como si no hubiera logrado nada, y miré el número durante mucho tiempo. Luego tomé una respiración profunda y comencé a escribir un mensaje para Matías que decía, oye, recibí tu mensaje, lo he estado pensando, aprecio la disculpa. Pero también he estado pensando que tal vez es hora de ser honestos, tienes razón en una cosa, trabajaste duro. Pero no creo que eso te dé derecho a burlarte del éxito de otra persona. Especialmente cuando no lo entiendes realmente, pero más allá de eso. Me he dado cuenta de que he pasado años invirtiendo en esta familia emocional y financieramente, y a cambio he recibido principalmente desprecio. Y leí el mensaje 2 veces, sin insultos, sin burlas, sin enojo, solo una línea en la arena. Y luego envié una versión de ese mismo mensaje a mi tía, a mi tío, y una versión más suave a mi madre. Y mi teléfono sonó casi inmediatamente, era ella, y dijo, Ezequiel, ¿podemos hablar de esto? No puedes simplemente, y la interrumpí con calma y le dije, sí, puedo, y acabo de hacerlo, y hubo silencio. Y por primera vez en mi vida ella no parecía tener una respuesta preparada, y finalmente habló y dijo, no sabía qué decir, y después de otra pausa preguntó, ¿de verdad ganaste más de $1 millón el año pasado? Y yo dije, sí, y ella preguntó, ¿cómo? Y yo dije, nunca preguntaste, y otro silencio más largo, y luego preguntó en voz baja, ¿qué quieres que hagamos? Y esa pregunta se quedó conmigo porque ese era todo el punto, no quería que hicieran nada. Solo quería que dejaran de esperar que yo cargara con todo, y terminé la llamada, no porque estuviera enojado. Porque ya no me sentía responsable de actuar para nadie, la máscara se había caído, el banco estaba cerrado. Y la broma favorita de la familia había dejado de ser graciosa. Matías no respondió a mi mensaje durante 2 días.
Y supuse que estaba enojado o avergonzado o redactando alguna respuesta perfectamente pulida. Y honestamente no me importaba, porque ya había dicho lo que tenía que decir. Y por primera vez en años el peso que había estado cargando, culpa, obligación y la sensación constante de ser ignorado, finalmente había comenzado a levantarse. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí ligero. Y luego al tercer día recibí una invitación de calendario con el asunto, Café con Matías. A las 10 de la mañana del sábado en el Café del Bosque en el centro de Bogotá. Y lo miré durante unos segundos, parte de mí quería rechazarla, pero otra parte sintió curiosidad. Así que acepté. No porque esperara alguna disculpa sincera. Porque quería mirarlo a los ojos y descubrir si había algo genuino debajo de toda esa confianza pulida. El sábado por la mañana llegó gris y lluvioso, honestamente se sentía apropiado. Y llegué 10 minutos temprano y pedí un café negro, sin extras, sin distracciones. Y Matías llegó 5 minutos tarde con una chaqueta color crema, zapatos caros y la expresión de alguien que está tratando muy fuerte de parecer humilde, y dijo, Ezequiel, gracias por venir, y yo respondí, no pensé que vendrías, yo tampoco pensé que vendría, pero aquí estamos. Y nos sentamos en silencio por un momento mientras él revolvía su capuchino como si requiriera concentración cuidadosa. Y finalmente habló y dijo, leí tu mensaje 2 veces, y yo asentí y él dijo, está bien, y tienes razón. Y eso me tomó por sorpresa y levanté una ceja, y él miró hacia abajo a la mesa y dijo, fui horrible. No solo en la fiesta, durante años, me burlé de lo que hacías porque no lo entendía. Y luego hizo una pausa y dijo, y honestamente, estaba celoso, y parpadeé y dije, ¿celoso? Y él asintió y dijo, sí, encontraste tu camino, construiste algo, lo hiciste funcionar, mientras tanto yo estoy aquí sentado con un título brillante, sin ofertas de trabajo, y un vehículo que mis padres realmente no pueden pagar, y la broma que hice en la fiesta, suspiró, tenía más que ver conmigo que contigo. Estaba tratando de sentirme mejor conmigo mismo, y dejé que las palabras se asentaran. No me apresuré a perdonarlo, ni siquiera estaba seguro de querer hacerlo, y le dije con cuidado. Aprecio que digas eso, pero no borra años de comentarios, años de ser tratado como si importara menos. No solo por ti, por todos, incluso por mi propia madre, y él dijo en voz baja, lo sé. Y eso es culpa de todos nosotros. Y asentí lentamente y miré por la ventana a la lluvia deslizándose por el vidrio, y luego me volví hacia él y le pregunté, ¿por qué realmente me pediste que viniera, Matías? Y se mordió el labio y dijo, no por dinero, lo juro, y yo dije, bien, porque esa puerta está cerrada. Y él asintió inmediatamente y dijo, lo entiendo, no estoy pidiendo ayuda. Solo quería reconocer lo que pasó públicamente, y yo fruncí el ceño y dije, ¿públicamente? Y fue entonces cuando sacó su teléfono de su bolso y abrió Instagram. Giró la pantalla hacia sí mismo y presionó grabar en una historia, y comenzó a decir nerviosamente, hola a todos, esto es un poco incómodo, pero es hora de que diga algo. En mi fiesta de graduación la semana pasada hice un comentario sobre negocios en línea y personas que eligen caminos diferentes, fue mezquino, fue arrogante. Y fue completamente incorrecto. Mi primo Ezequiel es una de las personas más trabajadoras y exitosas que conozco. Construyó su empresa desde la nada, sin atajos, sin favores, y me burlé de él por eso, ese fue mi error. Y quiero disculparme no solo con él sino con cualquiera que me haya escuchado decir esas cosas. El éxito no viene de un diploma, viene del trabajo, y Ezequiel, si ves esto, gracias por llamarme la atención. Lo necesitaba, y luego terminó la grabación, la subió inmediatamente, y guardó el teléfono en su bolsillo, y parpadeé porque honestamente no esperaba eso. Y él se encogió de hombros y dijo, merezco ser avergonzado, tú fuiste avergonzado durante años. Parece justo, y por primera vez en mucho tiempo no estaba mirando a Matías, el niño dorado. Estaba mirando a un joven tratando de desenredarse de la imagen que su familia había construido a su alrededor. Tal vez incluso de la imagen que él había construido de sí mismo, y le dije con una pequeña sonrisa. Tienes suerte de que no sea una persona rencorosa, y él sonrió y dijo, no presionemos nuestra suerte. Y nos quedamos allí otra hora, no hablando de dinero, no hablando de carreras, ¿no? Hablando de política familiar, solo de la vida, viajes, libros. Cosas aleatorias que nunca habíamos discutido porque habíamos pasado años compitiendo o evitándonos por completo. Y cuando finalmente nos levantamos para irnos, me abrazó, no uno de esos abrazos incómodos, uno real. Del tipo que dice en silencio, ahora lo entiendo. Una semana después, mi madre llamó y preguntó con cuidado, ¿viste el vídeo? Y dije que sí, y ella dijo,
Ni siquiera nos dijo que lo iba a publicar, y yo dije, no tenía que hacerlo, y hubo una pausa. Y luego habló de nuevo, estoy orgullosa de ti, y su voz sonaba diferente, más pesada. Como si hubiera arrepentimiento detrás de cada palabra, y dijo, y siento la forma en que hablé de tu negocio. Por no escuchar. Por nunca preguntar realmente, y no me regodeé, no la hice trabajar por el perdón, no dije nada dramático. Simplemente dije, gracias, y la siguiente reunión familiar ocurrió aproximadamente un mes después. Mi tío organizó una barbacoa por el Día de la Independencia, y llegué con jeans y una camisa polo, como siempre. Pero esta vez nadie me entregó un chaleco reflectante, nadie me pidió que manejara el estacionamiento. Nadie me señaló una silla plegable en la esquina, en cambio, Matías caminó hacia mí con un plato lleno de comida y dijo, te sientas conmigo, y así lo hice, y no hubo discurso. Ni pancarta, ni micrófono, ni gran celebración, solo historias, risas, comida, y una extraña sensación de equilibrio que no había sentido en años. Y en un momento alguien preguntó qué hacía para trabajar, y antes de que pudiera responder, Matías habló primero y dijo, dirige una empresa de comercio electrónico de varios millones de dólares. Es honestamente increíble, deberías ver su configuración, y el silencio que siguió se sintió maravilloso. Sin sonrisas burlonas, sin chistes, sin comentarios despectivos. Solo asentimientos impresionados y curiosidad genuina, y respondí algunas preguntas, sonreí cortésmente. Y me guardé el resto para mí porque ahora realmente querían saber, y yo ya no necesitaba que lo hicieran. Y el Hyundai finalmente fue devuelto. Y Matías encontró un puesto en una organización sin fines de lucro haciendo un trabajo que realmente le importaba en lugar de un trabajo diseñado para impresionar a sus padres. Y mi tía Patricia y mi tío Fernando dejaron de llamar cada vez que necesitaban ayuda financiera, y mi madre, ella todavía no entiende completamente lo que hago, pero ahora habla de mí como si personalmente hubiera inventado Internet, y todavía tengo esa hoja de cálculo. No porque esté amargado, no porque quiera venganza, sino porque me recuerda de dónde vengo y lo que ya no debo. Y la gente dice que el éxito es la mejor venganza, tal vez. Personalmente creo que la claridad es mejor porque después de todo el ruido, todo el juicio, todas las suposiciones, lo más hermoso del mundo resultó ser la paz. Y la paz es algo que nadie puede quitarme nunca más. Y mientras escribo esto desde mi oficina en casa con vista a las montañas de Bogotá, con el sonido de mi empresa creciendo en el fondo y la certeza de que finalmente he encontrado mi lugar en el mundo, sé que todo el dolor, todas las burlas y todos los años de ser el menos valorado valieron la pena porque me llevaron exactamente a donde siempre debí estar, en paz conmigo mismo, rodeado de personas que me respetan. Y libre de la necesidad de demostrarle algo a alguien que nunca quiso verme triunfar, la moraleja de la historia. Si tu primo se burla de tu hobby de Internet en su graduación, espera 2 días y mándale tu declaración de impuestos, nada calla una boca como un 0 con 6 dígitos. Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal Traición del Reddit y activar las notificaciones.